Militar llega al hospital embarazada y al nacer el bebé con detalle impactante, médico se desmaya. La sirena sonaba con desesperación, atravesando el aire cargado de tensiones políticas en la ciudad. El capitán Daniel, un militar curtido en la guerra, yacía en la camilla, con el sudor perlado en su frente y un dolor punzante que lo hacía temblar. Su abdomen, grotescamente abultado, desafiaba toda lógica. A su alrededor, los rostros del personal médico mostraban incredulidad. Algunos murmuraban en voz baja, otros intercambiaban miradas atónitas. ¿Un hombre embarazado? La sala de parto se convirtió en una mezcla de asombro y confusión. «Respira, capitán. Esto es solo el principio», decía la doctora Miranda, mientras trataba de dirigir el caos que desbordaba la sala. El monitor cardíaco pitaba nerviosamente, como si también supiera que estaban a punto de presenciar un milagro o una tragedia. Las contracciones golpeaban a Daniel como explosión. Las luces del quirófano brillaron sobre la pequeña criatura, y todos contuvieron la respiración. Una extraña marca en forma de estrella apareció en su muñeca, un diseño que parecía brillar de manera sobrenatural. El doctor Lucas, a cargo de la sala, palideció de inmediato. La reacción fue inmediata. Se desmayó, impactado por lo que había visto, ya que esa marca no era solo una rareza, sino la representación de un antiguo linaje que muchos creían capaz de cambiar el destino de la nación. Mientras el resto del equipo se debatía entre la incredulidad y el pánico, Daniel, todavía atrapado entre el dolor y la sorpresa, captó susurros detrás de él. «La secta, quieren al niño», murmuraba una enfermera. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que no era solo el nacimiento lo que los trajo aquí. Había algo mucho más grande en juego. Poco a poco, los recuerdos enterrados de su infancia comenzaron a surgir. Secretos olvidados que conectaban su vida con esa secta secreta y poderosa. Debía proteger a su hijo, o luchar contra aquellos que ya habían puesto sus ojos en él. Antes de que pudiera decidirse, un estruendo interrumpió sus pensamientos. La puerta del hospital se abrió de golpe y un grupo armado irrumpió, aterrizando el miedo en cada rincón. Derrick y sus hombres tenían un objetivo claro, y eso solo aumentó las tensiones en la sala. La vida de Daniel, la del niño y tal vez el futuro de toda la nación pendían de un hilo, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad». La tensión era palpable en la sala, el aire casi electrificado por la inminente confrontación. La puerta se había abierto con un estruendo ensordecedor, y allí, en la entrada, un grupo armado con gestos determinados se abalanzó hacia ellos. Derrick, el líder de la pandilla, tenía una mirada helada que traspasaba la sala con una autoridad inquietante. «¡El niño!», gritó, apuntando hacia la incubadora donde reposaba la pequeña criatura. El caos se desató. Los médicos y las enfermeras gritaron. Algunos comenzaron a retroceder, otros se tiraron al suelo, pero Daniel se quedó inmóvil, sintiendo un nudo en la garganta. Todo lo que pudo pensar fue en proteger a su hijo. «¡No lo toquen!», aulló, mientras intentaba levantarse de la camilla. El dolor del parto aún pululaba en su abdomen, pero eso no importaba. La vida de su niño estaba en juego. Derrick hizo un gesto con la mano, y dos de sus hombres avanzaron, dispuestos a tomar lo que consideraban suyo. «La marca, capitán. Sabes que representa un poder que queremos», dijo Derrick, con una sonrisa torcida que mostraba una triunfante confianza.
Tu hijo puede ser la clave, el heredero que hemos estado buscando. Los murmullos se intensificaron en la sala. Aquella marca en la muñeca del bebé, que había desmayado al doctor Lucas, ahora brillaba con una luz cada vez más intensa. Era como si la misma habitación estuviera conectada a esa energía. ¿Qué sabes de la secta?, preguntó Daniel con voz temblorosa, intentando mantener la calma, a pesar del horror que se desarrollaba ante él. En ese momento, algo inesperado sucedió. La incubadora comenzó a vibrar. Un zumbido bajo resonaba en el aire. Todos quedaron paralizados, incluido Derrick. La pequeña criatura emitió un llanto que resonó en el pasillo, como un eco, y la luz de la marca se intensificó. El equipo médico estaba azul, pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. En un instante, la niña, apenas un minúsculo ser, se iluminó completamente, y ante la mirada incrédula de todos, su figura empezó a desvanecerse, desapareciendo. «¡No, no, no!», gritó Daniel, extendiendo las manos como si pudiera retenerla con la pura fuerza de su desesperación. En un parpadeo, la pequeña había desaparecido por completo, dejando solo un destello brillante y un aire pesado de incertidumbre. Derrick retrocedió, su rostro deformado por el terror y la confusión. «¿Qué demonios ha pasado aquí?». Andaba aturdido, incapaz de comprender que momentos antes había estado a punto de apoderarse del bebé. El tumulto estalló en la sala. Desde las puertas, el personal médico se reorganizó, ahora armados de valor y determinación. Unos se prepararon para el enfrentamiento, otros se despidieron de lo que quedó de su realidad comprensible. El doctor Lucas, ahora despertando, observó la escena con el mismo asombro. Pero había algo más. Entre las sombras de la sala, otra persona. «Lo siento», murmuró una mujer de pie cerca de la puerta, con un aire tan familiar que solo podía ser una pesadilla. Era la madre de Daniel, la misma que había desaparecido años atrás, que había sido dada por muerta. «He venido por el niño», pronunció, y cada palabra suya recorrió la sala como un frío helado. ¿La madre de Daniel? El caos perdido, la realidad dada la vuelta. Respira. Todos contenían el aliento, pero Daniel sintió que el mundo se desmoronaba bajo él. Las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Qué significaba realmente la marca en su hijo? ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué quería de él? Todo se desvanecía en preguntas que resonaban como ecos en su mente. Un nuevo giro que transformaba todo lo que había creído saber hasta ese momento. La madre había vuelto, y con ella secretos antiguos y peligros inminentes. La electrizante incertidumbre colgaba en el aire. El futuro de todos, incluido el del niño, suspendido en un hilo de misterio. La madre de Daniel de pie en la puerta, iluminada por las luces frías del hospital. Había un brillo en sus ojos que parecía reflejar todos los secretos de un pasado que él jamás había podido alcanzar. Su voz temblaba, pero sus palabras eran como cuchillos afilados. «He venido por el niño». El caos reinante se congeló un segundo. Daniel se sintió atrapado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Miró a su madre, y en su pecho brotó un torrente de emociones. Felicidad, ira, incredulidad. «¿Cómo es posible? Tú estabas muerta». Su voz sonaba entrecortada, desbordando confusión. «Eso creías, hijo», replicó ella, su expresión revelando un profundo dolor. «Tu vida está en peligro. Él es el objetivo». Derrick, aún asustado, retrocedió, como si la aparición de la madre de Daniel hubiera desatado un instinto de supervivencia. «¿Qué significa eso? ¿Qué sabes de él?», gritó, mostrando signos de desesperación. La marca en la muñeca del bebé brillaba con fuerza, pulsando como un corazón latiendo. La madre de Daniel se adelantó, sus ojos llenos de secretos. «La secta. Han estado buscando a tu hijo durante años. Esa marca no es solo un símbolo».
Es un sello poderoso que conecta a nuestra familia con algo mucho más grande. Tienen planes para él. El pánico comenzó a invadir la sala nuevamente. Los médicos intercambiaron miradas de entre las sombras. Daniel, sin embargo, se sentía cada vez más atado a sus propias emociones. No podía dejar que su madre se llevara a su hijo tan repentinamente. No, no te lo llevarás. Él necesita estar aquí con nosotros. El dolor punzante en su abdomen parecía un eco de su desesperación. «Escúchame», gritó su madre, la voz temblando al borde de las lágrimas. «No tienes idea de lo que está en juego. Si te llevas al niño, estarán en la mira, no solo de la secta, sino también de algo aún más oscuro. Debes confiar en mí, Daniel». El rugido de la incertidumbre retumbaba en su mente. ¿Pueden los ecos del pasado convertirse en un tormento? ¿Por qué había regresado justamente ahora? Siguió mirándola a los ojos, tratando de buscar respuestas en su mirada, pero encontró solo sombras. Un estallido, el sonido de cristales rotos resonó en los pasillos. Daniel giró la cabeza y vio a varios hombres armados con máscaras que irrumpían, trayendo consigo un aire de amenaza inminente. Derrick, ahora visiblemente aterrorizado, buscó la forma de salir, pero estaba en el centro de la tormenta. «No pueden llevárselo, nadie se lo llevará», gritó. La resistencia se palpaba en el aire, como el aroma agrio del miedo. La madre de Daniel hizo un gesto rápido. «Conmigo, ahora», y tomó una mano de su hijo, mientras él sentía cómo el mundo giraba descontrolado a su alrededor. Pudo ver cómo su bebé estaba inmóvil en la incubadora, la luz de la marca parpadeando inquietantemente. En ese momento, la conexión lo abrumó. La pequeña lágrima de su hijo brilló en la luz, reflejando la mezcla de pánico y determinación en su corazón. Daniel miró a su madre. Una mezcla de amor y desconfianza corría por sus venas. «¿Por qué no me dijiste la verdad antes? ¿Por qué ahora?» Sus palabras colisionaron con todo lo que creía saber. En un golpe electrizante, una explosión de luz llenó la habitación y la incubadora vibró a su alrededor. Las luces comenzaron a parpadear y en su interior una sombra oscura tomó forma, como si estuviera despertando. El aire estaba cargado de un poder palpable. «¡Daniel, corre!», gritó su madre, extendiendo una mano hacia él. «Ahora, hijo, no te detengas». «¿Pero hacia dónde?». ¿Quién debía confiar? Una sombra se alzó detrás de la puerta, y el sonido de pasos resonaba en el presente implacable. ¿Era la secta que venía por ellos? ¿O algo aún más peligroso? Y en medio de la confusión, un último grito se escapó de sus labios, resonando en el caos de la sala. Las luces parpadearon angustiosamente, y en un abrir y cerrar de ojos, todo se oscureció. «¿Qué voy a hacer?». Las palabras salieron de su boca como un grito angustiado, reverberando en la sala como un eco de desesperación. La oscuridad que envolvió la habitación era espesa, casi tangible, y Daniel sintió su corazón latir con furia, como un tambor de guerra en medio de una batalla que no había elegido. Con un impulso casi instintivo, se giró hacia su madre, buscando respuestas en sus ojos, que ahora reflejaban pánico y determinación. «Vamos, hijo, no hay tiempo», dijo ella, extendiendo su mano hacia él. Pero algo en su tono despertó una chispa de duda. ¿Era ella realmente su aliada? El aire se llenó de un zumbido agudo, y la incubadora empezó a vibrar de nuevo, pulsando como si algo estuviera dentro, buscando salir. Los hombres armados, que se habían detenido, parecían confusos, como si la atmósfera cargada hubiera alterado sus sentidos. Daniel podía sentir la desesperación en el rostro de Derrick y sus hombres, una mezcla de miedo y ambición. Un trueno resonó en el exterior, el cielo se oscureció y las luces del quirófano parpadeaban peligrosamente. La marca en la muñeca del bebé brillaba con una intensidad cegadora, como si fuera un faro en la penumbra. «¡Corre! ¡Ahora!»,
gritó su madre, un tono de urgencia absoluta en su voz. Daniel se encontró arrastrando su cuerpo hacia la incubadora, pero algo lo detuvo. Una sombra alargada surgió en la penumbra. Alguien se acercaba. Alguien que no debía estar allí. Un hombre delgado y alto apareció entre las sombras, su rostro oculto por una máscara oscura. Daniel lo reconoció al instante, y su corazón se hundió. Era el padre de su madre, el hombre que había sido dado por muerto, el líder de esa secta. Sus ojos, como carbones encendidos, destilaban poder y malevolencia. «Daniel», dijo el hombre, su voz suave pero llena de veneno, «he venido por ti y por el niño. Has estado bajo mi influencia toda tu vida, pero ha llegado el momento de reclamarlos». La sala se volvió un nido de caos. La madre de Daniel dio un paso hacia atrás, los ojos desorbitados. «No, no puedes tocarlo», gritó. Pero el hombre levantó una mano desinteresado ante sus súplicas. «Todo este tiempo has estado en su camino», continuó, con una sonrisa siniestra. «Eres parte de esto, Daniel. La marca, la liberación, debe ser de nuestra sangre. Solo tú puedes activar su verdadero poder». Todo en el cuerpo de Daniel se heló. Su identidad estaba en juego. El niño no solo era un símbolo, sino un conductor de un antiguo legado que nunca deseó. La lucha interna lo recorrió. ¿Realmente era parte de esa mezcla enigmática y aterradora? Un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Derrick aprovechó la distracción y trató de avanzar hacia la incubadora, pero su madre lo detuvo en seco, cruzando su camino con una fuerza que apenas imaginó que tenía. «No lo toques», exigió, su voz resonando con una autoridad que retumbó. Y de repente, el núcleo de la habitación empezó a latir, como si la fuerza de todo lo que estaba en juego se reuniera en un solo punto. La luz de la marca se intensificó, envolviendo a todos en un halo resplandeciente. Era como un portador de un destino que prometía algo increíble y aterrador. Daniel se sintió impotente. La duplicidad de la situación era abrumadora. Su madre, un ser desconocido que prometía salvación, y su abuelo, el hombre que había acechado siempre. Todo se entrelazaba en una espiral de confusión y terror. «¿Qué harás, Daniel?», gritó su madre, sus ojos llenos de angustia. «La vida de tu hijo depende de tus decisiones ahora». Las luces comenzaron a vibrar intensamente. Un sonido ensordecedor llenó la sala, y en medio del tumulto, el bebé en la incubadora empezó a llorar de nuevo. En ese momento todo se tornó en un caos absoluto. Daniel sintió que la realidad se desmoronaba. Ante él se ofrecía un camino hacia la oscuridad o la luz, y el futuro de todos colgaba en un hilo. «¿Qué elegirás, Daniel?», sonó la voz de su madre, atrapándolo en un juego que jamás quiso jugar. Y mientras el eco de su voz resonaba en sus oídos, la pregunta permaneció. ¿Era él el elegido, o simplemente un peón en un juego mucho más grande? La pregunta permaneció en el aire, vibrando con una intensidad que parecía deformar la realidad a su alrededor. La respiración de Daniel se aceleró mientras sus ojos se movían entre su madre y su abuelo. El eco del llanto del bebé llenaba la sala. En su pecho, el miedo se entrelazaba con la determinación. «¿Qué elegirás, Daniel?», repitió su madre, casi gritándole. La luz de la incubadora comenzaba a parpadear, reflejando el tormento interno que se cernía sobre él. Por un instante, su mente se quedó en blanco, pero en la confusión, un destello de reconocimiento iluminó su interior. Esa marca era más que un símbolo. Era su herencia. Un ruido sordo resonó detrás de él. Los hombres armados empezaron a moverse, pero Daniel no podía apartar la mirada de su madre. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», exigió, su voz temblando de furia. «¿Por qué siempre estuviste tan lejos?». «Porque tu vida estaba en juego, Daniel, y la de tu hijo también», replicó ella, su rostro hundido en sombras de desesperación. Pero antes de que pudiera seguir, un disparo retumbó en el aire, interrumpiendo sus palabras. Un hombre de la secta se desplomó,
el eco de su caída destrozando el silencio. Derrick, en un instante de locura, había hecho lo impensable. Los hombres de la secta gritaron, confundidos y desesperados, y la sala se transformó en un infierno. La marca del bebé brillaba con más fuerza que nunca, proyectando una luz que parecía querer abrazar la oscuridad. «¡Corre, Daniel!», gritó su madre, pero la confusión reinaba. Mientras la batalla se desataba, todos perdían el control. El médico Lucas, ahora alerta, comenzó a brindar orden entre el caos, mientras varias enfermeras intentaban contener la situación. «Nos llevaremos al niño», exclamó Derek, aprovechando la desorientación. Pero en ese momento, la figura del abuelo de Daniel se alzó, como un reloj en la penumbra. Su presencia era escalofriante. «¡Basta!», rugió, su voz desgarrando el aire como un trueno. «El niño no es solo tuyo, es nuestro último enlace a un poder que trasciende este mundo». Toda la sala se congeló. Daniel sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo?», Daniel gritó, sintiendo que cada palabra parecía enterrarse en su pecho. Su abuelo sonrió, un gesto que puso los pelos de punta. «Tu madre fue quien abandonó su legado, pero tú puedes recuperarlo. Eres más fuerte de lo que crees, eres el heredero». Las palabras fueron como un golpe en el estómago. La ira se transformó en confusión. Su madre palideció, sus ojos grandes como platos de revuelo. «Daniel, no le creas, está manipulándote», suplicó. Pero ya era tarde. El caos aumentaba. Derrick luchaba, su mirada centrada en la incubadora como un animal herido. «Condúcelo hacia mí, anciano. El niño es mío», gritaba, mientras varios soldados intentaban contener a los de la secta, que se acercaban con saña. De repente, el bebé empezó a brillar con tal intensidad que casi cegó a todos. Un eco resonó, una vibración que retumbó en el corazón de cada presente. La incubadora tembló, y en un instante, el ambiente se llenó de un intenso zumbido. Algo estaba a punto de suceder. La luz envió chispas por la habitación, y los gritos se mezclaron en un torbellino de sonido. En medio de la tormenta, Daniel se sintió arrastrado hacia la incubadora. «Daniel, espera», gritó su madre, pero él ya había tomado la decisión. «Cállate, abuelo», gritó Daniel, dispuesto a desafiar el destino. «Si debo elegir, elijo proteger a mi hijo». En ese instante, todo se volvió borroso. La luz estalló de forma explosiva. La sala se volvió blanca, todo se desvaneció en un torbellino de energía. Cuando la luz se disipó, Daniel se encontraba solo en un pasillo oscuro, rodeado de una niebla espesa. Mientras la confusión lo invadía, un nuevo sonido emergió a lo lejos. El llanto del bebé. «¿Dónde estás?», gritó Daniel, pero su voz parecía perderse en la negrura. La angustia lo envolvía como una serpiente asfixiante. Y entonces, un susurro helado llegó hacia él, un eco sombrío que decía: «La elección ya ha sido hecha, Daniel, y sus consecuencias son irreversibles». El corazón de Daniel latió con fuerza. ¿Qué había desencadenado? ¿Dónde estaba su hijo? «La elección ya ha sido hecha, Daniel, y sus consecuencias son irreversibles». El eco de esas palabras resonaba en su mente como una advertencia sombría. La niebla lo envolvía, oscura y densa, y el llanto del bebé seguía repitiéndose, un lamento que atravesaba la oscuridad. Daniel sentía como si el aire se le escapara. El pavor le constriñía el pecho. «¿Dónde estás?», gritó, su voz resonando en el vacío con desesperación. Caminó a tientas, los dedos tocando la superficie fría y húmeda de las paredes, buscando una salida, un indicio de dónde podría estar su hijo. «Por favor, no te vayas». Su corazón latía como un tambor. Cada paso se sentía como una condena. De repente, un destello de luz apareció a lo lejos. Era tenue, casi un faro, y guiaba sus pasos. Sin pensarlo, corrió hacia ella.
Cuantos más metros recorría, el llanto se hacía más claro, más fuerte. Era su hijo, lo podía sentir, lo necesitaba. Pero al llegar, la luz se desvaneció y se encontró en una habitación, fría y desolada. Paredes grises, sueltas y húmedas, y al centro, una incubadora brillante. «Gary», gritó, el nombre brotando de sus labios como un mantra desesperado. El llanto se detuvo. La incubadora permanecía cerrada, sin el pequeño ser que había estado a punto de perder. Daniel sintió que el mundo se le caía a pedazos. «¿Dónde está?», alcanzó a balbucear, dejando salir un grito perdido. Los recuerdos de su rostro, su risa, lo inundaron con furia y tristeza, y en ese instante la luz le inundó todo de nuevo. Una presencia, una sombra emergió del rincón más oscuro de la habitación. Era su abuelo, esa figura ominosa que había acechado su vida. «Estás aquí, Daniel. Lo has elegido». Gritos resonaban fuera de la habitación. Abrieron la puerta de golpe. Derrick, con el rostro enrojecido por la furia, entró a la habitación. «¿Dónde está el niño?», vociferó mirando a su alrededor con terror. «No podemos quedarnos aquí». La sombra de su abuelo pareció sonreír, una mueca tensa y siniestra. «Vine por más que tu hijo, Daniel. Vine por ti». «¿Qué diablos significa eso?», preguntó Derrick confundido. Pero no hubo respuesta, solo el eco del llanto. Drástico, el abuelo alzó la mano. «El poder y tu lugar en todo esto». Entonces reveló un pequeño objeto que guardaba en su bolsillo, un amuleto, la marca que brillaba intensamente. En su superficie, el mismo símbolo que había visto en la muñeca de su hijo. «¿Qué es eso?», gritó Daniel, sintiendo que la realidad se desmoronaba. «No te atrevas a acercarte». La risa del abuelo llenó el espacio, un sonido gutural y poseído. «La conexión es más fuerte de lo que te imaginas. Tú eres el receptor del legado, Daniel. La historia comienza contigo». «Él es solo el comienzo». Derrick miró a Daniel, sudoroso en un dilema. «¿Es verdad? ¿Es tu hijo?». «Cállate», Daniel le lanzó, pero sus palabras no podían ocultar el terror que se desataba en su pecho. Mirar a su abuelo era como mirar a la muerte. «Tú no le harás daño». Un estallido resonó, como un rayo que atravesaba el techo de la habitación. La luz parpadeó con ferocidad. Un silencio tenso se apoderó del lugar, y a través del caos danzaba una figura familiar. Era su madre, envuelta en un aura resplandeciente. «Daniel, corre, el tiempo se acaba». El horror se apoderó de Daniel al comprender la verdad. «Mamá, no». Pero antes de poder reaccionar, su abuelo levantó el amuleto. La luz se desvió y una energía oscura comenzó a salir de él, llenando el espacio con una vibración ghastly. «Este es tu legado y nadie se interpondrá», gritó, lanzando el amuleto hacia su madre. En un instante, todo se teñía de un rojo intenso, un fuego que parecía consumirlo todo. Y mientras la habitación estallaba en caos, Daniel sintió una conexión abrumadora con su hijo, un lazo irrompible que gritaba por ser liberado. «Gary», exclamó, extendiendo la mano, el dolor desgarrándolo. ¿Podría salvar a su hijo? El destino se cernía sobre ellos. Y en la penumbra, un último eco resonó. «¿Qué decisiones tomarás ahora, Daniel?». La pregunta quedó flotando en el aire, una sombra misteriosa que desdibujaba la frontera entre la oscuridad y la luz. «¿Qué decisiones tomarás ahora, Daniel?». La pregunta quedó flotando, como un eco maligno en el aire tenso de la habitación. Cada ser en aquel espacio contenía el aliento, esperando lo inevitable. La energía pulsante del amuleto retrocedía, desenfrenada, buscando un punto de anclaje. La figura de su madre brilló como una estrella. Su rostro se llenó de determinación y miedo. «Corre, Daniel», ordenó. Su voz resonó en su mente. «Debes protegerlo a cualquier costo». Pero cada fibra del cuerpo de Daniel lo instaba a quedarse.
«Gary», gritó de nuevo, desesperado. «No, no te lo llevarás». Las llamas comenzaban a rodear a su madre. Su abuelo sonreía, una mueca de satisfacción en medio del caos. Un trueno estalló, y el susurro del viento trajo consigo un helado destino. La figura oscura de su abuelo parecía alimentarse de las llamas, una sombra que se alzaba por encima de todo. «No puedes escapar de esto, Daniel. El poder es de nuestra sangre», vociferó, casi eufórico. Un golpe helado recorrió el cuerpo de Daniel. «¿Nuestra sangre?», retumbó en su mente. Justo cuando todo parecía desmoronarse, un grito desgarrador salió del corazón de su madre, vibrando con la intensidad de su amor. «No lo olvides, Daniel. La verdad es más poderosa que cualquier legado». Pero sus palabras se vieron arrastradas por el viento. La luz del amuleto brilló intensamente, y Daniel sintió un tirón en su pecho, como si la verdad estuviera emergiendo de las entrañas del universo. En un instante de claridad, recordó sus sueños, los susurros nocturnos que siempre había desechado como fantasías. «Es un juego de poder», gritó su madre, aunque el fuego comenzaba a consumirla. «Cada elección que haces cuenta». El abismo de sus pensamientos lo arrastró. En un impulso primal, avanzó hacia su abuelo. «No te acerques a mi hijo. Tú no entiendes», rugió el abuelo mientras la llama lo rodeaba. «Eres un peón, un marioneta en este gran tablero de ajedrez. Tienes que aceptar tu destino». La imagen de Gary parpadeó en su mente, y al hacerlo, su determinación se avivó. «Mientes», vociferó, sintiendo como un torrente de energía surgía de su interior. De repente, el amuleto vibró con una poderosa resonancia, escupiendo luz y sombras por igual. Un nuevo eco llenó la habitación, un susurro profundo que revelaba secretos ocultos. La figura materna de su madre se tornó borrosa, y el fuego comenzó a retraerse. Fue entonces que la revelación impactó como un rayo. Daniel, su madre se tornó hacia él, sus ojos metálicos como el acero. Un brillo desconocido danzaba en su mirada. «La decisión no solo es tuya. Siempre hemos sido parte de esto, junto a ellos, incluido tu hijo». «¿Qué has dicho? ¿Junto a ellos?», dijo Daniel, su voz quebrándose. El mismo horror que había visto en los ojos de su abuelo le atravesó el corazón. «¿Qué has estado ocultando?». «Te prometí protección. Los secretos que guardamos son más antiguos que el tiempo. La secta siempre ha buscado el poder, y nosotros somos parte de ese legado». «No puede ser». Daniel gritó, azotado por el miedo y la traición. «Tú me mentiste. ¿Por qué nunca me lo contaste?». La presión en el aire se volvió ensordecedora, porque era el único modo de protegerte. Ellos vinieron por ti antes de tu nacimiento. Sabían que tú y Gary sois clave para encadenar todo esto a un nuevo amanecer o a la perdición. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas, ahogando sus sentimientos en un océano de confusión. «He sido una marioneta. Me has utilizado desde el principio». El rostro de su madre fue un espejo de amor y desesperación. «Nunca quise eso, hijo, pero ahora entiende. No solo tú estás en peligro. Ella también. Tienes que decidir». Un rugido atravesó la habitación. La sombra del abuelo avanzaba, alimentándose de la agonía. «La conexión se está desvaneciendo. La elección es clara». «¿Y si no elijo?», preguntó Daniel, ahora sintiendo que sus palabras eran lo único que le quedaba. «Entonces perderás a tu hijo y a todo lo que amaste, y nunca volverás a ser hombre». Esa respuesta resonó en su mente. La verdad se desbandó en un torrente de emociones. Gary pasó por su voz y se enfrentó a su destino. Pero en ese momento, todo se tornó oscuro. La realidad pareció fragmentarse como si deseara romperse en 1000 pedazos. «¿Qué me has hecho?», preguntó, el temor brotando con furia. Y mientras la oscuridad se apoderaba de él, una imagen resplandeciente se deslizó en sus pensamientos. El rostro inocente de un niño que se desdibujaba en la bruma gris.
¡No! ¡Gary!, gritó. Sin embargo, la respuesta se perdió en el abismo. La pregunta aún resonaba. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar su familia por la verdad? Mientras la penumbra lo consumía, la elección permanecía suspendida ante él, como un destino inminente. La pregunta aún resonaba. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar su familia por la verdad? Mientras la penumbra lo consumía, sintió que el aire se le escapaba. La oscuridad se volvió densa, como si lo absorbiera todo, llevándose consigo cada hilo de esperanza que aún quedaba. ¡Gary!, gritó. Su voz vibró con una mezcla de manejo y desesperación. Sabía que era el momento, pero al instante, una explosión de luz cortó la oscuridad. Un destello cegador le atravesó los ojos. Fue como despertar de una pesadilla. El mundo parecía moverse a cámara lenta. Una figura apareció en medio del resplandor. Era su madre, envuelta en una luz iridiscente. «Daniel, escucha». Su voz sonaba como un eco distante, pero el brillo a su alrededor parecía distorsionar la realidad. «¡Uah! ¿Qué está pasando?», preguntó, haciendo las armas de desesperación. Las sombras de la habitación titilaban, como si una tormenta espiritual se estuviese desatando. «Tu abuelo no es quien crees», dijo rápidamente, y al pronunciar las palabras, su mirada se tornó fría. «Él ha estado manipulando todo, incluso tú y tu hijo». Daniel sintió que el suelo se le despejaba bajo los pies. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de maneras inquietantes, como si cada revelación fuera una traición. La luz de su madre, su expresión fue la de una niña asustada. «No tengo tiempo para explicaciones largas. Hay secretos que he guardado que no sabes». Se llevó una mano al corazón y una mirada de dolor cruzó su rostro. «Soy parte de algo mucho más grande que solo esta familia». El aire se volvió pesado, y el tiempo pareció detenerse en la batalla entre la luz y la oscuridad en la habitación. ¿Eres parte de la secta? ¿De todo esto que ha estado ocurriendo? La acusación cayó de sus labios como un balde de agua fría. La verdad le golpeó con la fuerza de un rayo. «No lo entiendes. Era por tu protección. Ellos son más poderosos de lo que puedes imaginar. Me convertí en lo que soy para salvarte». Los ojos de su madre centelleaban con un destello de rabia y miedo. Daniel sintió un intenso pavor. La traición se extendió por sus venas como veneno. No podía creer lo que estaba escuchando. «Me usaste toda mi vida, ¿para qué? Para ser un peón en tu juego». «Es peor que eso», exclamó ella, mientras el cuarto comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «Tu abuelo. Él no es tu verdadero abuelo». El mundo se volvió negro por un instante, y cuando volvió a ver, un nuevo conjunto de recuerdos comenzaba a desplegarse ante él. Se sintió como un observador en su propia vida, las imágenes rusas desvaneciéndose, revelando su verdadero legado. «¿Qué quiere decir con eso?». Sus palabras fueron un susurro, casi ahogadas por el estruendo que retumbaba en la habitación. «Te lo explicaré una vez que estemos a salvo», dijo su madre, sus manos emergiendo de la luz. Estaba temblando, los ojos empañados de culpa. «Lo que realmente hay que proteger está relacionado contigo y con Gary». En ese momento, un grito desgarrado llenó la habitación. Era el eco de Gary que resonaba en sus oídos como si fuera un lamento del más allá. La incubadora, ahora llena de oscuridad, se iluminó más intensamente. «¡El niño!», exclamó, girando hacia su madre. «¡Hey! Debemos escapar. No podemos quedarnos aquí». Ella le tomó de la mano, arrastrándolo hacia la puerta que había estado cerrada junto a ellos. Pero al abrirla, una ola de sombra se abalanzó sobre ellos. El abuelo estaba allí. Sus ojos ardían como brasas entre la oscuridad. «No puedes escapar de tu destino, Daniel. Eres parte de esto, y no te dejaré ir», rugió, la furia retumbando. Su abuelo levantó el amuleto en su mano,
mientras las sombras se retorcían a su alrededor, dispuestas a absorber incluso la luz. La combinación del brillo y la oscuridad giró en un torbellino frenético. La figura de su abuelo se transformó, su rostro físico desvaneciéndose en una marea oscura, revelando una criatura arcana que había estado al acecho, deseando reclamar lo que era suyo. «No, Daniel, no lo permitas», gritó su madre, y mientras la oscuridad se arremolinaba, un estruendo resonó. En un acto de instinto, Daniel lanzó su mano hacia el amuleto que su abuelo sostenía levantado. «No permitiré que me controles». La energía del amuleto se desató y un estallido de luz iluminó toda la sala. «¿Qué? ¿Qué has hecho?». La voz del abuelo se quebró y el terror se dibujó en su rostro mientras la luz empezaba a consumirlo. «¡Gary!», gritó, extendiendo su mano hacia donde su hijo había estado. Las sombras se retorcían. La sala resonaba con el eco de antiguas voces que pujaban por salir a la luz. «El precio es más alto de lo que imaginas», el abuelo gritó antes de ser devorado por la luz. Y en medio de todo, Daniel se dio cuenta de que la verdad aún estaba ahí, en su corazón. La conexión con Gary era inquebrantable, pero su madre la miró con dudas, esperando que se transformara nuevamente en algo más. ¿Podría confiar en ella? ¿Qué otro secreto había guardado? La luz tomó fuerza, envolviendo todo a su paso, y de repente todo se apagó en un susurro. «¿Dónde está mi hijo?», resonó en su mente mientras la oscuridad se aferraba a él, más densa que nunca. «¿Dónde está mi hijo?», resonó en su mente mientras la oscuridad se aferraba a él, más densa que nunca. El tiempo parecía congelarse en aquella penumbra. Daniel luchaba contra la angustia. Cada latido de su corazón resonaba en un eco ensordecedor. Las sombras se enroscaban a su alrededor, pulsando con una energía oscura que amenazaba con consumirlo todo. La incomprensión le desgarró la piel. El miedo apretaba su pecho. «¡Gary!», gritó, pero su voz era solo un susurro perdido en la oscuridad. A su alrededor, la habitación se retorcía. Las paredes parecían cerrarse, cada grieta susurraba secretos. Una ráfaga de aire helado atravesó el espacio, como un recordatorio de que la amenaza no había desaparecido. Algo se movía en las sombras, un murmuro casi inescuchable. «Daniel», una voz suave, conocida. Su madre apareció, su figura iluminada por un resplandor tenue, tremolando como una vela ante el viento. «No puedes perder el control, debes liberarlo». «¿Liberarlo? ¿Cómo? Mi hijo no está aquí. Todo esto es un juego cruel». «¿Dónde está Gary?», gritó, la desesperación inundando cada palabra. Sentía la rabia alborotada en su interior, una tormenta que lo consumía. Ella lo miró, sus ojos llenos de dolor. «Tienes que entender, lo que está pasando va más allá de nosotros. Hay fuerzas que no comprendes». La habitación empezó a girar, y a su madre se la tragó una sombra, dejándolo solo una vez más. «No». La ansiedad le envolvió el pecho. Un frío helado le recorrió la espalda, y cuando se giró, el abuelo estaba de nuevo, su figura emergiendo de la penumbra. Sus ojos resplandecían, llenos de una sed de poder insaciable. «Tú», chilló Daniel, apretando los puños. «¿Qué has hecho con él?». «Lo estoy protegiendo», retumbó el abuelo. «Él es el centro de todo, Daniel. La conexión con la marca es profunda, y la oscuridad se alimenta de esa luz». Un zumbido comenzó a resonar. Un dolor de cabeza punzante invadió su mente. «Deja de hablar en acertijos». «No entiendo nada», soltó, sintiendo que su cordura se deslizaba entre sus dedos. En ese instante, la incubadora comenzó a vibrar nuevamente. Un destello blanquecino iluminó la habitación, como un relámpago a punto de estallar. El abuelo se lanzó hacia él. «No puedes detener lo que ha comenzado». «¿Detener qué?»,
preguntó, sintiendo que un cambio en la atmósfera lo envolvía. De repente, una figura emergió del brillo. Era Gary. Un destello de esperanza iluminó su corazón. Pero algo no estaba bien. Gritó el niño, su pequeño rostro distorsionado en terror. Una sombra oscura se abalanzaba sobre él, un monstruo alado con dientes afilados. Daniel sintió el pánico desbordar su mente. No podía dejar que lo atraparan. ¡Suéltalo!, gritó, mientras corría hacia la incubadora. Pero algo lo detuvo. Una barrera invisible lo empujó hacia atrás. La desesperación se convirtió en rabia. ¡Eres un monstruo! Nunca me haces más que daño. Daniel miró a su madre súbitamente estupefacto. ¿Estás con él? No, confía en mí, Daniel, exclamó, pero sus ojos mostraban algo más, un secreto que nunca había visto. Mientras la sombra atacaba a Gary, la verdad de su madre brotó. Ayúdame, y juntos podemos detenerlo. ¿Por qué ahora? Siempre has estado en lo oscuro, gritó, sintiendo el horror crecer en su pecho. La voz de su madre era un eco en la tormenta. Silencios momentos pasaron, y de repente todo se tornó negro. La luz se extinguió, y Daniel sintió que el tiempo se desmoronaba. Fue entonces cuando se dio cuenta. No era solo un juego de poder. Era una lucha visceral por el alma de su hijo. Tu vida, Daniel, la vida de tu hijo, es más que un legado. La oscuridad lo envolvió y nuevamente sintió el tirón en su corazón. Gary gritó, mientras la imagen de su hijo comenzaba a desvanecerse nuevamente, llevándose consigo cada resquicio de luz. ¿Tu madre o el legado? ¿A quién eliges proteger? Resonó una última voz en su mente, y mientras la pregunta giraba y giraba, una nueva verdad tomó forma a su alrededor. ¿Qué harás ahora? Se deslizó en el aire, una amenaza y una invitación al mismo tiempo. La respuesta, aún sin responder, quedó atrapada en el vórtice de la oscuridad que lo envolvía. La luz del amuleto brilló intensamente, envolviendo todo en un fulgor resplandeciente. Daniel sintió el tirón en su corazón, un eco de su hijo llamándolo desde el abismo. ¡Gary!, gritó, con un grito atravesado por la angustia. Las sombras que lo rodeaban temblaron, como si la energía del amuleto las repeliera, mientras su abuelo retrocedía, sorprendido. «No puedes hacer esto», rugió el abuelo, su voz sacudida por el horror. Pero la luz, como un sol naciente, continuaba extendiéndose, desterrando poco a poco las sombras que intentaban aferrarse a Daniel. «Deja a mi hijo en paz», continuó, avanzando con determinación, dejando atrás sus miedos. La imagen de Gary, pequeño y vulnerable, se dibujaba en su mente. Variedades de amor y miedo saturaron su ser, y mientras se acercaba al amuleto, sus manos empezaron a brillar con la misma luz. «Daniel, no, punto», murmuró su madre. Pero él no podía detenerse. Detrás de él, el caos resonaba, las paredes se retorcían, y Berrick y los hombres armados aparecían entre la penumbra. Pero en su corazón solo había un enfoque claro: proteger a su hijo. La luz alcanzó su punto máximo. Con un gesto poderoso, Daniel levantó su mano, dispuesto a invocar la energía que había encontrado. En ese momento, el abuelo soltó una risa amarga. «No te dejaré huir, Daniel. La oscuridad siempre encontrará su camino». «No», gritó, mientras la luz estallaba en un destello que derrumbó toda la oscuridad que lo rodeaba. El abismo tembló, y en un parpadeo, la habitación adquirió forma nuevamente. Pero todo era diferente. La incubadora brillaba intensamente, el aire vibraba con energía, como si cada rincón estuviera vivo. «Gary, aguanta, hijo, voy a salvarte», lanzó, mientras la marca en su muñeca pulsaba con fuerza. El eco del llanto de su hijo retumbó en su mente,
llenándolo de determinación. Y ahí, en medio del caos, vio a Gary. Estaba allí, rodeado de luz, su pequeño rostro reflejando inocencia y asombro. «¡Papá!», gritó, extendiendo los brazos hacia él. Daniel sintió que el tiempo se detenía. Todo su mundo se centraba en aquel instante. Con un salto, se lanzó a la incubadora, y al instante la luz lo envolvió todo. Recuerdos, esperanzas, promesas de un futuro juntos. La sombra del abuelo intentó moverse, pero fue inútil. «Tu tiempo ha terminado», exclamó Daniel, y en ese momento la luz lo consumió todo, llevando consigo cada atisbo de oscuridad. De la explosión emergió una intensa calma. La incubadora se iluminó por un instante más antes de que todo desapareciera. Parpadeando, Daniel se dio cuenta de que estaba en un lugar diferente, el aire fresco y suave. Gary estaba a su lado, sonriendo con alegría, libre de la oscuridad que había acechado. «Papá, estás aquí», dijo Gary, y el corazón de Daniel se llenó de un amor indescriptible. Se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Siempre estaré contigo, hijo. Nunca más dejaré que nada te haga daño». La imagen de su madre emergió entre los recuerdos. «Tú eres más fuerte de lo que piensas, Daniel. Siempre lo has sido». Y en sus ojos había un tipo de paz que nunca antes había visto. Ella había hecho sacrificios por él, por su seguridad, por el futuro de su hijo. Los murmullos distantes comenzaron a desvanecerse. Sabía que si bien muchas respuestas aún quedaban sin resolver, había encontrado la luz que necesitaba. La unión de su familia sería su fuerza. Más allá, la sombra de su abuelo aún se cernía. Pero ahora él no estaba solo. «La lucha no ha terminado, Daniel», resonó una voz del fondo. Pero él ya no tenía miedo. La unión con Gary creció, y en ese momento un sentimiento de poder lo llenó, listo para enfrentar cualquier reto. «¿Cuál será nuestro siguiente paso?», se preguntó, sintiendo el peso de un nuevo legado sobre sus hombros. Y así, el viaje apenas comenzaba, con promesas de desafíos venideros, pero sintiendo que ahora tenía el amor y la determinación para enfrentarlos. «Ahora te pido que hagas algo importante. Necesitas suscribirte ahora. No te puedes perder las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final increíble. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans comprenden la importancia de estar aquí en este viaje.